Hola amigos, esta es la segunda parte, como les había prometido, sobre el tema que trataba este vídeo, que era nacer de nuevo. Ahora mismo son las 11 menos cuarto de la noche del mismo día 15 de mayo del 2014. Y para refrescar un poco la memoria, les había dicho al principio del primer vídeo pues que esto era una nueva comprensión sobre el asunto tema bien divulgado en los ambientes religiosos, concretamente en el mundo evangélico cristiano, sobre el nacer de nuevo. Y les lanzaba una pregunta, y me la lanzaba a mí mismo, que era esta: ¿cuál es mi condición espiritual en tiempo real, en primera persona y en este preciso instante? Y había destacado 4 puntos, que el primero era... vivo en una condición de buscador de la verdad, naturalmente. Lucho por vivir una libertad individual y también defender la libertad individual de los demás. Condicionar nuestras vidas o mi vida sin ataduras y sin ser esclavo de legalismos y abusos de poder de los líderes de la cristiandad o cualquier otro tipo de líder religioso o gubernamental o del tipo que sea. Y servir a la justicia, la verdad, la misericordia, el único y verdadero Dios. Nacer de nuevo. Bien, pues habíamos terminado en aquella experiencia con el rabino del Sanedrín judío, Nicodemo, con el joven libertador, nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, que nos invita a una enseñanza renovadora, pues de una vida trascendente que nos presenta este joven maestro, nuestro Señor Jesucristo. Se la presentó a Nicodemo y en la actualidad nos la presenta pues a cada uno de nosotros. Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Ahí habíamos terminado la primera parte sobre el asunto este del nacer de nuevo. Jesucristo, nuestro Señor, como yo lo entiendo, creo y afirmo personalmente, vino a cumplir las exigencias de la ley de su Dios y Padre, cuya ley demanda la muerte del transgresor de la misma. Toda la ley de Moisés, o mejor dicho, la ley que él recibió en el monte Sinaí por mano de ángeles, y excepcionalmente la ley del sacrificio de expiación anual, apuntaba todo esto hacia la muerte del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, literalmente. Bien, hagamos una pequeña recopilación. Pues estos eran sacrificios de animales, ¿sí?, que simbolizaban la muerte del transgresor de la ley. Pero el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, nunca pecó. Lo mismo que tampoco los animales sacrificados pecan y son sin mancha. Son nuestros chivos expiatorios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todos eran sustitutos para expiar nuestra maldad inherente. Pero como Dios no puede contradecir su misma ley y demanda una muerte de una víctima inocente, por causa de nuestra culpa, de nuestra transgresión, pero de todas formas Dios tampoco quiere nuestra muerte física y mucho menos nuestra muerte espiritual de cada uno de nosotros, porque Dios no quiere la muerte del que muere, sino que procedamos todos al arrepentimiento. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso quiere que nuestro arrepentimiento de esta manera, y que aceptemos a su Cordero expiatorio, el Hijo del Dios Altísimo, nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo. Hebreos 9:14 nos dice así: porque si la sangre de los machos cabríos, lo que hemos venido comentando anteriormente, y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, a todos nosotros, santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías nuestro Señor, quien mediante el Espíritu al Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo.
La ley purifica la carne, sí, pero no hay justificación posible porque necesita de sacrificios de sangre constantemente para estar a bien con el dador de la ley. Y como somos incapaces por naturaleza de pecado de mantener alto el listón de la exigencia de esta ley, siempre estamos y estaremos bajo anatema por transgresores de esta ley. La ley, naturalmente, nos recuerda constantemente nuestra necesidad de un mediador, y ese mediador es nuestro Señor Jesucristo. Y esta ley apuntaba hacia ese mediador, simbolizado por los sacrificios de sangre de animales. ¿Quién era y es? Naturalmente, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías de Israel y de las naciones arrepentidas y de cada uno de nosotros si nos arrepentimos y aceptamos este sacrificio como ofrenda de pecado por nuestra transgresión. Solo el sacrificio del Cordero de Dios, porque los otros corderos los ofrecía un sumo sacerdote humano que incluso además él necesitaba hacer expiación por él y por todo el pueblo. Pero el Cordero de Dios, Jesucristo nuestro Señor, aunque humano, también era Hijo del Altísimo. Se ofrece como una ofrenda voluntaria de expiación por todo el pueblo de Israel y por cada uno de nosotros, una vez y para siempre. Esta expiación culmen limpiará nuestras conciencias de las obras muertas. La ley de Moisés completa, para servir al Dios vivo. Esto es nacer de nuevo, de lo alto, como se lo explicó Jesús al rabino Nicodemo. ¿Lo entendió? ¿Lo entendemos nosotros? Hay una presunción legalista de querernos justificar por medio de guardar esa ley que somos incapaces realmente de guardarla, porque si pecamos en un solo punto ya nos hemos hecho transgresión de toda ella. Por eso, Hechos 7:53, vosotros que recibisteis la ley por medio de los ángeles y no la guardasteis, le decía el apóstol Pedro a los judíos de su tiempo. ¿Por qué puede ser todo esto? Pues puede ser por nuestra debilidad humana, puede ser por orgullo y arrogancia, puede ser por legalismo y autojustificación propia, puede ser incluso utilizarla para acusar y manipular a otros, puede ser por ignorancia, pero no eximente. La ignorancia de la ley tampoco te exime de tu culpabilidad, inherente por medio de nuestra conciencia. Puede ser por rebeldía declarada y desafiante a la voluntad de Dios. Amigos, nada que hagamos, bueno o malo, nos libra del castigo de muerte que demanda la ley de Dios, porque en algún punto o en otro todos la hemos quebrantado. Necesitamos nacer de nuevo por causa de la obra de expiación de nuestro Mesías, la cual o la aceptamos y vivimos por ella, o somos matados física y espiritualmente una sola vez y para siempre. Aniquilación, destrucción total de nuestra existencia finita y temporal, sin pasar nunca por la vida eterna. Por eso la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23 y Ezequiel 18:4 y 20 dice que el alma que pecare, esa morirá. Una persona que es creyente, que verdaderamente ha nacido de nuevo, de lo alto, en espíritu y en verdad, ni es legalista sabatario, ni mucho menos un cristiano falso, legalista evangélico y trinitario. Es una nueva creación, uno nacido del Espíritu de Dios y de la fe correcta en nuestro Señor Jesucristo. Les vuelvo a invitar a que lean ustedes Gálatas 2:20 y 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17 dice, mas si alguno está en Cristo, ha nacido, porque primeramente ha muerto con Cristo por la fe, y ha nacido con Cristo,
al salir de las aguas del bautismo, ahora vive en novedad de vida, ahora vive para Cristo, sigue a Cristo, no sigue normas legalistas. Gálatas 2:20. Léanlos ustedes, por favor. Por eso nos dice Filipenses 1:6, que estemos plenamente convencidos de esto mismo, que hemos venido diciendo durante todo el transcurso de este vídeo, del nacer de nuevo, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Mas el que perseveró hasta el fin fue salvo. Recuerden Mateo 24:13. Es un proceso regenerativo, espiritual, de nuestro carácter humano al carácter de Dios mediante la fe en Jesucristo. Espero que esté hablando claro a todos vosotros. Nacer de nuevo. Versículo 10 del mismo capítulo de Filipenses 1. Para que sepamos discernir lo mejor, a fin de que seamos sinceros e irreprensibles y irreprochables hasta el día de Jesucristo. Recordemos una vez más Mateo 24:13. Mas aquel que perseveró hasta el fin, este será salvo. ¿No cree en Jesús una vez salvo? Siempre salvo, como se predica desde las plataformas del cristianismo tradicional. Hagamos lo que hagamos, como se predica y se adoctrina en la falsa cristiandad. Eso es un error antibíblico. Hemos sido perdonados en Cristo, eso sí, pero hay que permanecer en la fe una vez dada a los santos hasta el último día de nuestra existencia temporal. Pero podemos creer y aceptar un cristiano o cristianismo como nacido de nuevo mientras se están manteniendo doctrinas y enseñanzas contrarias a la unicidad de Dios, a la creencia de que solamente hay un Dios verdadero, el único y verdadero Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el único Dios que nos da la vida eterna, el cual tiene solo y exclusivamente Él, únicamente la inmortalidad, y que es el único Dios, y que lo único que no puede hacer es morir. Cristo murió y también resucitó. ¿Mediante qué? Mediante el poder de la resurrección, mediante el poder del Espíritu Santo de Dios. Aunque tenía el don delegado de su Padre y Dios, naturalmente era incapaz de resucitarse a sí mismo. Quien crea esta locura de un poder que Cristo no tiene por sí mismo, tendrá verdaderamente problemas en la mente, carnal y esquizofrénica. Es una especie de mente trastornada cognitivamente, creer o tener o mantener dos ideas contrarias e irracionales. Amigos, este es un grave problema psicológico en la mente, el espíritu y el sistema cristiano tradicional y trinitario. Su doctrina y teología es anatema y anticristo. Por eso no entienden verdaderamente el significado que es nacer de nuevo. También hay otros grupos bíblicos, binitarios. ¿Y qué creen estos? Estos creen y enseñan que hay dos dioses verdaderos y que uno de ellos tomó la decisión, tiempo atrás, de hacerse humano y bajar a la tierra para ser nuestro Redentor. Otro concepto, naturalmente, que es antibíblico, anatema y anticristo. Recordemos Filipenses 1:6. Aquel que comenzó la obra la irá perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Un principio de obra de conversión a la imagen de Cristo, a un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a toda plenitud, un proceso completo, a una fase final, para entrar verdaderamente en el reino de Dios mediante la resurrección de los muertos. O si alguno está vivo en ese momento, Cristo lo transformará en un ser espiritual e inmortal en ese momento, si permanece firme hasta el último momento de su existencia temporal.
El nuevo nacimiento simbólico, físico y espiritual de un converso verdadero comienza con el arrepentimiento, bautismo en agua por inmersión, cubrir todo su cuerpo con agua, simbolizando la muerte de Cristo y su propia muerte. Muerte al viejo hombre viciado por el pecado y subiendo del agua física, representativa de aquella resurrección real de nuestro Señor Jesucristo y que el verdadero converso sufrirá en el verdadero sentido de la palabra cuando Cristo lo levante, como dije hace un momento, de la tumba en su segunda venida. Una cosa muy interesante les voy a decir. Si Cristo ya vino una vez y va a volver por segunda vez, y esta vez sin relación con el pecado, es que Cristo es un hombre glorificado naturalmente, sí, pero glorificado hombre e hijo del Altísimo, por su concepción milagrosa. Amigos, él nunca tuvo preexistencia y tampoco era el Dios del Antiguo Testamento. Cristo nunca habló a los profetas, nos habló en su vida humana y después hablará de nuevo en su segunda venida y última venida. Uno que no ha nacido de Dios cree cualquier cosa de la falsa cristiandad o cualquier otra mente trastornada cognitivamente. Esto lo explicaremos más adelante. Algunos seguramente lo sabrán. Santiago 1:7 nos lo dice exactamente. Tener una mente trastornada cognitiva es tener dos pensamientos contrarios. No piense tal hombre que siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Doble ánimo es trastorno cognitivo, vuelvo a repetir, de dos almas, dos vidas, dos ideas o pensamientos contrarios. Les voy a leer de la Biblia Dios habla hoy, de Ediciones Católicas. Noxi, conocimiento, hay que tener el verdadero conocimiento de quién es el verdadero Cristo y quién es el verdadero Dios para verdaderamente haber nacido de nuevo y de lo alto del Espíritu Santo de Dios. Primera de Juan 4, 2 y 3 nos dice así. Conocimiento contra la verdad revelada de Cristo. Como el mensajero humano, totalmente de carne, enviado por su Dios y Padre, creer y enseñar la doble naturaleza de Cristo es anticristo. Eso es trastorno cognitivo. Negar la total e íntegra naturaleza humana del Mesías es ser un anticristo y no ha nacido de Dios. Versículos 2 y 3 nos dice así exactamente de la Biblia Dios habla hoy. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce así a Jesús, no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del anticristo. Ustedes han oído que ese espíritu ha de venir. Pues bien, ya está en el mundo. Y desde Juan, ahora hasta el 2014, ha ido proliferando ese engaño. La única naturaleza que posee Cristo es totalmente humana y ahora naturalmente glorificada por el poder de la resurrección, por el poder de Dios, por el poder de su Dios y Padre. Romanos 1:4. Solo un verdadero engendrado de Dios, un convertido y nacido de nuevo simbólicamente mediante bautismo de agua, como dije anteriormente, y ha recibido el Espíritu de Dios, está en ese proceso de conversión hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hombre glorificado, para entrar en el reino de Dios, como un cristiano humano glorificado igual que Cristo, como el Cristo lo es ahora, y sacerdote
del Dios Altísimo. Nosotros seremos sacerdotes del Dios Altísimo, bajo la soberanía del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Nacer de nuevo es esto. Por eso nos dice segunda de Juan 7 igualmente. Pues andan por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo vino como un hombre verdadero. El que es así, el que lo niega, es el engañador y el anticristo. Y yo he llegado a este razonamiento, amigos. Queda establecido por la misma palabra de Dios que la cristiandad tradicional, evangélica, trinitaria, binitaria y otros grupos afines, e incluso grupos mesiánicos, los judaizantes, los sabatarios legalistas, son anticristo y no tienen al verdadero Espíritu de Dios. Todo aquel que enseña y predica o cree en la preexistencia o doble naturaleza de Cristo, como un híbrido, hombre-Dios, Dios-hombre, es anticristo y anatema. Les invito a que lean ustedes que habla precisamente de Cristo como un hombre real. Romanos 5:15, Primera de Corintios 15:21, 15:47, Segunda de Timoteo 2:5. Cualquiera que pretenda avanzar más allá de lo que Cristo enseñó, versículo número 9 de la misma epístola, no tiene a Dios. Pero el que permanece en esa enseñanza, en toles, enseñanzas de Cristo, versus nomos, que quiere decir la ley y los legalismos. El que permanece en esta enseñanza tiene al Padre y también tiene al Hijo. Amigo, esta es la verdadera teología bíblica. Naturalmente Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, según Juan 3:16, porque es el único que fue engendrado por Dios milagrosamente en el vientre de una mujer, María, su madre. Pero también Jesucristo es el Hijo del Hombre porque sencillamente es un ser humano, hijo de un padre y una madre humanos, los cuales eran José y María, José y María en castellano. Los que niegan esto tienen la doctrina del anticristo, la cual consiste en negar la plena humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Ellos niegan que Jesucristo vino en carne, plena y completamente un hombre, un humano. Jesucristo es un hombre. En ninguna parte de la Sagrada Escritura sí se nos dice que Jesucristo sea la divinidad, sino que es un hombre, pero un hombre poderoso y celestial. Es decir, Jesucristo es un Dios, ya que el título Dios no es un nombre propio, es un adjetivo calificativo, sí, que significa el poderoso. Vean ustedes mismos Isaías 9:6, que se le llama Dios fuerte, pero no el Dios todopoderoso, único e inmortal, que es su Dios y Padre. Jesús, en manera alguna, es un híbrido divino y humano. Es un hombre poderoso y celestial, el cual tiene sobre él a un Dios supremo, que es su Padre celestial, el Dios de Jesucristo. Apocalipsis 3:12. Como colofón de esta disertación sobre el nacer de nuevo, creer esto como verdad absoluta verdaderamente es nacer de nuevo. Muchas gracias y buenas noches a todos. Amén.